Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. Con mucho gusto les habla el Padre Jorge Pulido. Quiero en esta ocasión presentarles el tercer tema en nuestro curso de la Lección Divina, cómo hacer la Lección Divina o cómo orar con la palabra. Este es el tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Les invito para que nos pongamos primero en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo iluminándonos para que saquemos todo el provecho espiritual de este curso que estamos llevando a cabo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Como les decía, mis queridos hermanos, en este tercer tema quiero compartir cómo hacer la Lección Divina. Esta será la pregunta de fondo que va a iluminar los temas sucesivos, incluido este y los que vienen de aquí en adelante. En esta ocasión nos adentramos en las coordenadas generales de la Lección Divina que iremos exponiendo en las sucesivas lecciones de manera más específica. Hoy vamos a hablar desde la generalidad cómo hacer la Lección Divina. Y quisiera hablarles de los elementos físicos de los cuales es aconsejable disponer al momento de realizar la Lección Divina. Estos son cosas muy prácticas que debemos de tener en cuenta antes de adentrarnos en la Lección Divina. Entonces, los elementos físicos. Primero, cuáles son esas disposiciones físicas y luego hablaremos de las disposiciones interiores para realizar la Lección Divina y sacar el máximo provecho posible. Lo más importante, mis queridos hermanos, primero, contar con las Sagradas Escrituras. Recordemos, mis queridos hermanos, que para hacer la Lección Divina se requiere el texto de la Palabra de Dios. Aquí quiero hacer algunas precisiones. La Palabra de Dios ha tenido una evolución, digámoslo así, en cuanto al modo como llega a nosotros. Me refiero al elemento como tal, ya que sabemos que primero fue de tradición oral, luego fue de tradición escrita, donde se empezó a poner en los pergaminos y también sobre algunas tablillas. Habían unos rollos que contenían una parte de un libro. Ustedes saben que al momento de escribir la palabra sobre pieles, que también se usó en pieles, pues era muy dispendioso escribir un libro como por ejemplo el profeta Isaías. Se dice que solamente para poder escribir el libro del profeta Isaías se requerían más de 150 corderos. Estamos hablando de una cantidad de piel muy exagerada, pero como era un libro tan extenso, se iba dividiendo en pequeños rollos. Ahí fue donde Jesús en la sinagoga pidió el rollo y le trajeron el pasaje del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él lo envolvió y dijo: hoy se cumple esta palabra. Es decir que la inscripción de la Sagrada Escritura pues ha tenido varios momentos. Luego esto se fue modernizando, pasando al papel, se empezó a usar los pergaminos y allí también se ponía el texto sagrado, pero esto se iba deteriorando con el paso de los días. Ya luego viene la implementación como tal de los papiros
Y en el papiro, pues nos damos cuenta de que ya es más fácil, pero también se deterioraba la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de pergaminos, nos referimos a pieles, pieles de animales, la mayor parte de ellos de corderos. Y cuando hablamos de papiros, es ya esa organización de una planta que la iban aplastando y luego iban entrelazando, y sobre esos papiros iban escribiendo el texto sagrado, pero el papiro pues tiende a deteriorarse con la humedad, con el paso del tiempo, y de esa manera pues se perdía fácilmente. Ya luego, con la invención de la imprenta, pues la Biblia empezó a tener un mayor acceso a las personas, porque ya no era tan costoso. Imaginemos que si solo para un libro de la Escritura se requerían más de 100 corderos, ¿cuánto podía costar tener la Biblia entera? Por eso, cuando surge la imprenta, pues esto hace que la Biblia empiece a replicarse y que ya no sea tan costosa. Por lo tanto, empezó a llegar a más personas. Ahora nos encontramos en la era digital, entonces es muy común que las personas digan: yo no traje la Biblia física, pero aquí tengo la Biblia en el celular. Esto es interesante porque es una herramienta donde yo puedo tener la Biblia a mi alcance y buscar los textos bíblicos rápidamente, pero no deja de ser un problema también. ¿Por qué? Por las distracciones que se presentan allí en el celular. Entra una llamada telefónica, entra un mensaje, un texto de WhatsApp, un correo electrónico, llega una notificación y se pierde la concentración. Por eso es que en cuanto al elemento físico, quiero hacer la precisión de que nada como tener el texto impreso. La Biblia es sagrada por su contenido. La Biblia es un elemento hermoso, una palabra hermosa que tiene pues ya varias formas, tamaños, colores, todo lo demás, porque eso ya hay cantidad de Biblias. En cuanto a eso, ¿qué hay que tener en cuenta, mis queridos hermanos? Revisar que la Biblia sea católica. ¿Cómo me doy cuenta de que mi Biblia es católica? Pues hay varias maneras. Una muy general, muy básica, y es que mi Biblia contenga todos los libros. Si mi Biblia solo contiene 66 libros, quiere decir que es una Biblia protestante, porque se acomoda a lo que se conoce como el canon corto. El canon es el conjunto de todos los libros que están dentro de la Escritura. Nosotros tenemos el canon largo con 73 libros. Esa es la Biblia católica. Entonces lo primero es eso, yo voy a la tabla de contenido y reviso que aparezcan 73 libros. Si tiene menos de esos, su Biblia no es católica. Otra cosa importante, que tenga la aprobación de un obispo, de una conferencia episcopal. Eso es algo importante. Por ejemplo, esta tiene Conferencia Episcopal Española y está firmada por el cardenal arzobispo de Valladolid. Entonces esto ya a mí me da la seguridad de que mi Biblia es católica. Que tenga algo que se llama el imprimatur, es decir, el permiso eclesiástico, porque cualquier persona puede robarse un texto, bajarlo de internet y empezar a sacar Biblias, pero eso no es del todo correcto. Debe tener una aprobación eclesiástica aprobada por un señor obispo, arzobispo, o una conferencia episcopal y que tenga los 73 libros correspondientes a la Biblia católica. Entonces, ¿qué es lo primero en cuanto a lo físico para hacer lección divina? Tener las Sagradas Escrituras. Después podemos hablar más ampliamente de cuál Biblia me conviene más, cuál me recomienda. No entro en esos detalles porque son muy dispendiosos. Segundo, el tiempo que voy a sacar para orar con la palabra. Si usted quiere hacerse devoto de la lección divina, es decir, amante de la lectura de la palabra de Dios, pues tiene que disponer de un tiempo para esto. Otra cosa, el espacio
en el cual usted se va a ubicar para hacer lección divina debe ser apropiado, debe ser bueno. Una capilla, un oratorio, la sala de la casa, la habitación. Que sea un lugar que te ayude al recogimiento interior, el salón parroquial. Si se va a hacer la lección divina en comunidad, qué bueno tener una decoración, una palabra bien hermosa, con unas veladoras, ¿sí? Que haya un altar para la palabra, que haya una disposición, que cuando las personas lleguen vean que allí se va a hacer lección divina, que se va a entrar en contacto con la palabra. Si usted va a hacer lección divina en un ambiente donde hay ruido, donde todo el mundo está conversando, donde el televisor está prendido, la radio, muy difícil, mi querido hermano, vas a poder entrar en ese ambiente espiritual requerido para alcanzar la contemplación. También importante tener una libreta de apuntes. En cuanto a esto, que les voy a decir, hay varias opiniones. Padre, es bueno que yo raye la Biblia, la subraye y todo lo demás. Eso es de libre elección, mis hermanos. Yo personalmente les diría, es bueno que ustedes tengan 2 Biblias. ¿Cómo así, padre? 2 Biblias, sí. Una que sea la Biblia de estudio, una Biblia que esté subrayada. Usted le puede poner apuntes al borde de la página, señalar. Eso es importante porque eso hace que usted trabaje esa Biblia y que usted diga, voy a estudiar la Biblia y yo ya sé más o menos dónde tengo ubicadas mis cosas. Eso está bien, eso se puede. Pero para hacer la lección divina, es decir, para orar con la palabra, los expertos recomiendan tener la Biblia sin ningún rayón, sin ninguna seña o marca. ¿A fin de qué? De que la palabra siempre sea novedosa para mí. Cuando yo empiezo a subrayar versículos, consciente o inconscientemente, mi mirada sobre ese texto se va a ir hacia donde yo lo tengo resaltado. Y corremos el riesgo de que siempre nuestra atención quede plasmada en las mismas palabras o versículos. Y puede ser que Dios me quiera hablar de otra cosa que yo antes no había notado en la Escritura. Obviamente que uno resalta lo que a uno le parece más importante. Pero es el Espíritu Santo el que nos va mostrando de acuerdo a cada momento que yo me acerque a la palabra, de qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Entonces por eso se recomienda tener la Biblia sin ninguna seña, sin ningún resaltador, sino tal y como viene, el texto. Es recomendable que la Biblia que yo adquiera para el estudio, para la oración, pues tenga también lo que se llama el pie de página, es decir, una explicación sencilla para aquello que a veces se nos presenta como más oscuro y difícil de interpretar. Eso también nos puede ayudar al momento de acercarnos a la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo libreta de apuntes? Porque si yo quiero tener mi Biblia sin ningún rayón, sin ninguna marca, aquello que a mí me llama la atención, aquellas reflexiones espirituales, meditaciones que el Señor me va permitiendo, yo las voy poniendo por escrito. Y usted puede tener un cuaderno bien hermoso, organizado, donde usted encuentre las meditaciones a partir de la palabra de Dios. Transcribir versículos que le llaman la atención, una palabra, una idea. Eso es hermoso y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Muy recomendable para todo el que quiera adentrarse con mayor seriedad en este ejercicio de la lección divina. Hablemos también de las disposiciones interiores para realizar la lección divina. Ya hablamos de las disposiciones exteriores, tener las Sagradas Escrituras, que el texto sea impreso, físico, por lo que ya les explicaba de tenerlo en el celular es bueno, pero no conveniente para entrar en oración. Dedicar un tiempo fijo para orar con la palabra, disponer el espacio físico, la capilla, el oratorio, la sala de la casa, la habitación y la libreta de apuntes. Ahora hablemos de las disposiciones interiores para acercarnos a la palabra y sacar el mayor provecho posible. Acercarnos a la palabra con espíritu sereno y con alma pobre. Este es el requerimiento más importante a nivel interior cuando yo me acerque a la palabra. Acercarnos a la palabra con espíritu sereno y con alma pobre.
hablemos del espíritu sereno. Si yo estoy muy fatigado, muy afanado, me puede pasar como Marta. El Señor está en mi casa, pero yo estoy dando tantas vueltas, estoy tan alterado que el Señor nos puede decir: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas cuando hay necesidad de una sola. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. ¿Cuál parte mejor? La contemplación, que es el objetivo principal de la lección divina, alcanzar a contemplar el rostro de Dios. Por eso, el espíritu sereno consiste en que yo haga una oración que disponga mi mente, mi corazón para acercarme a la palabra. Y hay que respirar hondo, profundo y serenarme. Si estoy muy agitado, pues esa agitación no me va a permitir entrar en la oración. Por eso hay que buscar un espacio de silencio, un espacio que propicie la oración, que me haga cambiar de ambiente. Eso es importante. Esto está conectado con los elementos físicos de los que les hablaba hace un momento, el espíritu sereno. Pedirle al Espíritu Santo: apacigua mi alma, dame la gracia de entrar en la oración. Y lo otro, con alma pobre. Sobre todo la palabra de Dios debe ser encontrada con alma pobre, correspondiendo esto plenamente al verbo de Dios. Jesús dice el apóstol Pablo de Jesús: nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. Cristo se hizo pobre. Cuando yo me acerco a la palabra, yo debo hacerlo sabiendo que soy pobre, es decir, que estoy necesitado de Dios. Si yo no me acerco con esta disposición interior, sino que yo pienso que ya me las sé todas y que la palabra nada nuevo tiene para decirme, pues difícilmente Dios me va a hablar a través de la palabra. Es tan importante uno presentarse delante de Dios con espíritu pobre, con alma pobre. Señor, vengo ante ti porque estoy sediento, porque sin ti no puedo hacer nada. Este es un modo de ser que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto es la disposición que nosotros necesitamos para escuchar la voz del Padre. Hay que desprendernos de las cosas y siempre preparar nuestro corazón para el encuentro con el Señor. De este modo podremos sacar el mayor provecho posible. Es motivo de alegría ver la Biblia en las manos de la gente humilde y pobre. Las Escrituras en manos de gente humilde y pobre, es decir, de personas sencillas que están buscando a Dios de todo corazón. Otra disposición importante, buscar el silencio interior, la intimidad con Dios. Silencio interior, intimidad con Dios. Otra disposición interior, deseo de escuchar la voz de Dios, sin importar lo que Dios quiera decir. Yo no puedo pretender acercarme a la Escritura para que Dios me diga lo que yo quiero escuchar. A veces Dios nos dice cosas distintas a las que queremos escuchar, pero es el Espíritu Santo el que nos hace aceptar esa palabra y el Señor nos dice: esto es lo que tú necesitas en el día de hoy. Por eso yo tengo que llegar a la lección divina sin prevenciones, sin prejuicios sobre la misma palabra. Es muy fácil buscar el texto que a mí me gusta, meditar lo que a mí me gusta, pero eso puede hacer que se limite la obra de Dios en mí, porque Jesús me va a poder exhortar también. No siempre tiene que ser una palabra bonita, no, a veces son palabras más fuertes, porque Dios corrige al que ama. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Y a veces la lección divina nos toma a nosotros y, como decimos coloquialmente, nos cachetea. Es decir, nos reprende, nos dice: es que tienes que cambiar, tienes que mejorar, es que esto no anda bien en tu vida. Por eso yo debo de abrirme a la voz de Dios. Y para eso se requiere
la actitud de discípulo. Señor, dame oído de discípulo para poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Estar abiertos a dejarnos interpelar y cuestionar por la palabra. Qué bueno cuando uno hace lección divina y sale cuestionado. Eso quiere decir que Dios nos habló. Cuando usted sale cuestionado y usted dice, Dios, tú me estás llamando, tú me estás hablando. Eso es importante. Actitud humilde ante lo que nos sobrepasa en nuestro intelecto, para evitar el desánimo ante la palabra. Si yo soy orgulloso y yo quiero sabérmelas todas, entonces yo voy a quedar desanimado cuando algo no me encuadre dentro de mis límites, dentro de mis conceptos. Esto se sale de mis conceptos. Hay que ser humildes, porque la palabra de Dios nos supera a nosotros. Es palabra inspirada, es mensaje de Dios a los hombres. Por eso, espíritu humilde ante aquello que sobrepasa nuestro intelecto. Hacer la lección divina no implica que yo tenga que entender 100% el texto bíblico. Habrán cosas que permanecen todavía un poco oscuras para mí. ¿Cuándo me las revelará el Espíritu Santo? Cuando Él quiera. No cuando yo diga, no, es que yo tengo ya que entenderlo todo. No. La palabra es un océano inagotable. El que piense que ya interpretó la palabra, el que ya sabe con tanta precisión lo que dice la palabra, está equivocado. Porque Dios no tiene límites, su palabra no tiene límites y siempre habrán cosas nuevas que Dios nos va a ir comunicando. Deseo de ser transformados por la palabra y llevarla a la práctica. Que cuando yo me acerque a la palabra, yo quiera que esa palabra transforme, toque mi corazón, para luego llevarla a la práctica. De nada me sirve escuchar la palabra si no la pongo por obra. Acercarnos con actitud de fe en que es Dios mismo quien habla en la palabra escrita. La actitud de fe. Esto es tan importante, tan fundamental, porque si yo tengo realmente fe en que Dios habla en la palabra, pues yo me voy a acercar a esa palabra con fe, con devoción, con confianza, sabiendo que Dios me va a hablar allí. Y algo fundamental, docilidad al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos mueva, el que nos ilumine en nuestro encuentro con la palabra. Escribe San Juan Pablo II. Es necesario, en particular, que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lección divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. ¿Qué es lo que hace la palabra? Interpela, orienta y modela la existencia. Si yo leo la Biblia, pero yo sigo siendo el mismo, entonces la Biblia no está haciendo efecto en mí. Esta palabra que se siembra en mi corazón, que está aquí escrita, pero que se hace vida en mí, tiene que llevarme a transformar mi existencia, a ser cada día mejor cristiano, a buscar más la santidad. En síntesis, ¿cuáles son las disposiciones interiores para acercarme a la palabra? Primera, espíritu sereno y alma pobre. Segundo, buscar el silencio interior, la intimidad con Dios. Tercero, deseo de escuchar la voz de Dios, sin importar lo que Él me quiera decir. Cuarto, actitud de discípulo. Quinto, estar abiertos a dejarnos interpelar y cuestionar por la palabra. Sexto, actitud humilde ante aquello que nos sobrepasa. Séptimo, deseo de ser transformados por la palabra y llevarla a la práctica. Octavo, acercarnos con actitud de fe. Y noveno, docilidad al Espíritu Santo. Eso ahí sintetizando lo que ya les había ampliado un poco más hace un momento. El Papa Benedicto XVI invita a los jóvenes a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a mano, para que sea para vosotros como una brújula que indica el camino a seguir. Nada más hermoso que ver a un cristiano
con la palabra en la mano. Eso ya es un avance impresionante, aunque usted diga, no, padre, es que yo poco o nada entiendo. Ya con que usted tenga la palabra en sus manos, mi hermano, mi hermana, usted ya tiene ahí el tesoro encendido, ya tiene la espada de dos filos en su mano, ya es lo que usted deje hacer al Espíritu, pero ya es mucho que usted tome la palabra en sus manos. Decía irónicamente un escritor, un poeta, los cristianos tienen tanto respeto por la palabra que esto se manifiesta en que nunca la tocan. Decía irónicamente, tanto es el respeto de los cristianos por la palabra que ni siquiera la tocan. Una ironía. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara para mis pies es tu palabra, luz para mi sendero. La palabra es una antorcha en la mano, el luz que ilumina nuestro caminar. Y el que no tiene la palabra en las manos, ¿cómo va a iluminar su vida? El Señor que ama la vida, con su palabra quiere iluminar, guiar y sostener toda la vida de los creyentes, en cada circunstancia, en el trabajo, en el tiempo libre, en el sufrimiento, en los empeños familiares y sociales y en cada evento alegre o triste, de tal modo que cada uno pueda discernir cada cosa y quedarse con lo bueno, reconociendo así la voluntad de Dios y poniéndola en práctica. La palabra de Dios nos habla en todo tiempo, en todo lugar, en toda ocasión. No hay nada, no hay situación humana que la palabra no ilumine, mis queridos hermanos. Propongan cualquier cosa, cualquier realidad del mundo. La palabra algo tiene que decirle a esa realidad, a esa persona, a esa situación. Porque la palabra es nueva, se actualiza. La palabra trae vida a los corazones. La palabra es la antorcha que guía nuestros pasos. Les quiero compartir una estructura básica de la Lección Divina. Dos esquemas muy similares, pero que no son lo mismo. Un esquema a nivel individual o comunitaria. Vamos a mirar esto. Primero, un esquema. Esto ya es una estructura. Usted puede ponerlo allí. Estructura o esquema para hacer la Lección Divina. Primero, invocación al Espíritu Santo. Primero, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer al momento de acercarme a la palabra? Invocación al Espíritu Santo. Yo quiero ser muy claro en todo esto para que podamos acercarnos a la palabra con más facilidad. Hay muchas personas que esto ya lo conocen. Les pido paciencia, pero hay otros que apenas están conociendo este medio de oración que es la Lección Divina. Entonces, lo primero que uno hace es invocación al Espíritu Santo. Segundo, lectura. Eso se llama lección. De ahí viene el nombre Lección Divina, lectura. Entonces, yo tomo la palabra y se hace una lectura pausada por un lector. Si se hace a nivel comunitario. Si se hace a nivel personal, pues cada uno en su intimidad, en voz alta o mentalmente, hace lectura del texto ya seleccionado. Para esto, más o menos 15 minutos. Usted puede poner allí, para el momento de la lectura, 15 minutos. Este esquema es más o menos para una hora, para sacar una hora dedicados a la palabra. Entonces, el primer paso, invocación al Espíritu Santo. Lo segundo, la lección como tal, es decir, la lectura del texto, 15 minutos. Te dice, padre, pero es que ese texto yo lo leo en un minuto. Es que yo no le estoy diciendo que haga una sola lectura, sino que hay que leerlo y releerlo, a tal punto que, como vamos a ver más adelante, yo alcance a memorizar el texto, conozca la estructura del texto, los personajes del texto, los lugares que están allí implicados en aquel pasaje bíblico. ¿Sí me hago entender? O sea, no es una lectura así rápida. No crean que es como el que lee la revista, a ver de qué se trata. No, es una lectura más profunda, donde yo vaya adhiriéndome a esa palabra. Tercero, la meditación o meditación. Es la explicación del texto por parte de la persona que guía la lección. Para eso 10 minutos. 10 minutos para explicar el texto. Entonces la palabra dice esto, dice aquello. Es más buscando como el contexto de la palabra, por qué sucedió esto. Es buscando eso, meditación del texto.
Y también allí 10 minutos para favorecer el silencio, la meditación. Y luego se puede sacar 10 minutos para hacer un compartir comunitario sobre algún punto del texto. Miren que allí ya tenemos unos 45 minutos. Este es un esquema. Esto no es una camisa de fuerza, esto es un esquema. Primero, la invocación del Espíritu Santo. Segundo, la lección, la lectura, dijimos 15 minutos. Tercero, la meditación, en donde se trata de adentrarnos ya en el texto. Entonces puede haber una explicación de parte de alguien que esté dirigiendo. Si no hay alguien dirigiendo y yo la estoy haciendo personalmente, pues yo empiezo a meditar ese texto. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué me está diciendo a mí ese texto? Y luego se hace un compartir comunitario. Si se está haciendo en grupo, entonces cada uno puede decir, a mí me llamó la atención esto del texto. A mí me suscitó el texto esta reflexión. Entonces yo comparto lo que el Espíritu Santo me va indicando en ese momento de la meditación. Cuarto, la oración. Ya es una oración espontánea a partir del texto. 10 minutos. 10 minutos para esto. Ahí tenemos 55 minutos si lo estamos haciendo a nivel comunitario. La oración, yo saco un espacio para orar y la oración tiene que brotar de la palabra. La palabra me guía en la oración. La palabra me ayuda a partir del texto a decirle a Dios, a hablar con Dios de esa palabra. Y después hay un quinto paso que es la contemplación. Y esta ya se hace a nivel personal. Cada uno a nivel personal contempla esa palabra. Trata de guardarla en el corazón y de dejar que su alma se eleve hacia las cosas celestiales. 5 minutos para eso. Ahí tenemos 1 hora. Este es un esquema que les estoy dando para el que quiera implementar la lección divina a nivel comunitario. Y se puede terminar con un canto. Retomemos. Primero, invocación al Espíritu Santo. Segundo, lección, lectura como tal pausada del texto por parte de un lector o a nivel individual. 15 minutos para ese paso de la lectura. Tercero, la meditación. Entonces la meditación, la persona puede hablarnos del texto 10 minutos por máximo. Después se hace un silencio de 10 minutos para favorecer la meditación, para yo dialogar con Dios en esa palabra. Después se puede hacer un compartir comunitario sobre algún punto del texto, un compartir comunitario. Ya después de que alguien dio la explicación, yo medité en silencio, alguien puede hacer un eco de esa meditación. Cuarto, la oración. Entonces allí se hace una oración que brota de la palabra, 10 minutos. Quinto, contemplación, 5 minutos. A nivel personal, contemplar esa palabra y se termina con un canto final. Algunas observaciones de este esquema que les estoy proponiendo. La frecuencia de la lección varía según las posibilidades de los grupos y comunidades. Puede ser cada día, una comunidad religiosa se puede hacer lección todos los días o en un seminario. O si ya es una comunidad parroquial, una vez por semana se reúnen a hacer la lección divina o una vez al mes, dependiendo. Entonces eso ya puede variar. Puede ser cada día, una vez por semana, una vez al mes. Otro punto importante, se puede hacer la lección sobre un determinado libro de la Biblia de forma continuada o también sobre el Evangelio del domingo siguiente. Si ustedes se reúnen una vez a la semana para hacer lección divina, es recomendable que la hagan sobre el texto del Evangelio del domingo siguiente, a fin de prepararnos para la celebración dominical. Esto es muy importante y muy bonito. O también ustedes pueden tomar un evangelio, por ejemplo, San Mateo. Entonces, primera lección de San Mateo, entonces toman el capítulo 1, lo que es correspondiente a la genealogía de Jesús, por poner un ejemplo, aunque ese texto pues para algunos será pesado, pero también se le puede hacer lección divina. Toda la escritura es materia de lección divina.
O ya después uno puede tomar la perícopa del anuncio a San José, que es Mateo 1, 18 al 25. Entonces toma ese trozo donde a San José se le anuncia que María, su esposa, su mujer, va a tener al Hijo de Dios. Entonces uno hace lección sobre ese texto. Ya después, el capítulo 2, la visita de los magos, que aquí en esta Biblia lo divide del versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces yo hago lección de ese trozo. Luego, la huida a Egipto y matanza de los inocentes, Mateo 2, 13 al 23. Mire que nos estamos yendo más o menos como de a 10 versículos. Es decir, cada perícopa de estas, cada narración de estas, puede ser un encuentro, una reunión, si yo quiero hacer la lección de un evangelio de manera continuada. O si no, con el evangelio del domingo siguiente. En este caso es conveniente hacer la lección el sábado por la tarde o el domingo por la mañana antes de la celebración. Pero no quiere decir que si se reúnen el miércoles no la puedan hacer el miércoles también. Otra cosa, es bueno que por turnos todos los participantes se involucren en la preparación de la lección. Es decir, una semana la prepara Julano con Sutano, ¿sí? Entonces ellos dos se encargan de preparar la lección, la dinámica de la lección, disponer el lugar, dirigir la lección. Un moderador que vaya diciendo, bueno, ahora vamos a pasar al otro paso de la lección. Porque si no hay moderador, entonces todo el mundo empieza a hablar de la palabra, la meditación, y se les va una hora en meditación y no hicieron oración, no sacaron tiempo para la contemplación. Miran el reloj, bueno, pues no alcanzamos la lección, quedamos hasta aquí y ya cada uno en su casa termine. No, ¿por qué? Porque no hay una organización, alguien tiene que estar pendiente de los tiempos. Hay gente que se emociona hablando de la palabra y se puede tomar 30 minutos y no dejo hablar a nadie más. Eso también hay que irlo trabajando para que cada uno sepa que la idea es que todos puedan compartir. Se puede terminar la lección con el rezo de vísperas o hacerlas a continuación de los laudes. Eso es pues otro consejo que dan algunos sobre la realización de la lección divina. Esto en cuanto a cosas muy prácticas de la lección divina. Quisiera en este momento hacer una descripción de la lección divina. Esto ya nos va adentrando. Miren que estamos poniendo unos cimientos que para muchos, como les digo, pueden ser muy básicos. No, pero esto está muy básico, esto yo ya lo sé, pero para otros no. Entonces me disculpan los que ya conocen todos estos pasos. Vamos ahora a entrar a algo ya mucho más profundo. El esquema clásico de la lección divina en 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos? Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Ahí tenemos los 4 pasos de la lección divina. ¿Cuáles son? Lectura, meditación, oración y contemplación. Esos son los 4 pasos fundamentales. Alguien dirá, padre, no, la lección tiene más pasos. La lección tiene 6 pasos. Entonces le pueden poner, primero, invocación al Espíritu Santo. Segundo, lectura del texto. Tercero, meditación del texto. Cuarto, oración. Quinto, contemplación. Y sexto, compromiso. Eso puede ser un esquema ya más moderno, pero el esquema clásico es de 4 pasos. Obviamente que yo les recomiendo que antes de iniciar la lección se haga la invocación del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos dispone el corazón para poder hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Pero, ¿cuáles son los pasos de la lección? 4. Ya usted le puede meter más, incluso 7, 8 pasos, ¿no? Pero el esquema clásico, tradicional, la tradición de la iglesia que nos enseña, 4 pasos de la lección divina. Estos 4 pasos, podríamos decir, fueron sistematizados por Guigo II el Cartujo, más o menos en el año 1188. Él es llamado también el Angélico, un monje cartujo. Él escribe algo que se llama la Escala de los Monjes. La redacta en el año 1150. Guijo escribe a Gervasio, un compañero cartujo, sobre la vida contemplativa. Es que esto es lo interesante de la lección divina.
La lección divina me lleva a la oración de contemplación, que es la escala superior en la oración. Yo puedo hacer oración rezada, se llama oración vocal, con el Santo Rosario. Obviamente que uno con el rosario también puede llegar a la contemplación, pero es una oración más vocal. Después hay un segundo grado de la oración, que es la oración mental o de meditación. Y el tercer grado de la oración es la contemplación. La lección divina lo que busca es llegar a la contemplación, la vida contemplativa. Esta escalera, la escala de los monjes, tiene 4 peldaños, que no son sino los 4 pasos, grados o momentos fundamentales de la lección divina. Repasemos: lectio, meditatio, oratio y contemplatio. De este modo, la lección se convierte en un recorrido, en apariencia ascendente, cuyo único objetivo es el encuentro con Dios. ¿Cuál es el objetivo de la lección divina? Encontrarnos con Dios. 1. La lectura investiga la dulzura de la vida bienaventurada. La lectura investiga la dulzura de la vida bienaventurada. 2. La meditación la encuentra. Oiga, la lectura la busca, la meditación la encuentra. 3. La oración la pide. La oración la pide. ¿Qué cosa? La vida bienaventurada. La lectura la investiga. La meditación la encuentra. La oración la pide. ¿Y la contemplación qué? La contemplación la saborea. Miren esto tan hermoso que nos enseña Guijo el Cartujano. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. La lectura busca la vida bienaventurada. La meditación la encuentra. La oración la pide y la contemplación la saborea. En otras palabras, en la lectura busco a Cristo. En la meditación lo encuentro. En la oración lo hago mío. En la contemplación Él me hace suyo. Esto es tan hermoso, hermanos. Esta es la escalera de los monjes. ¿Cómo así escalera de los monjes? A través del cual el alma orante llega a la unión con Cristo. Los 4 peldaños de la escalera espiritual de la lección divina. Es de señalar la comparación que Guigo establece entre estos 4 peldaños y la acción de comer. Dice él: la lectura sirve a la boca un manjar sólido. Cuando tú lees la palabra, se te sirve un manjar sólido. La meditación lo mastica, por eso rumear la palabra, masticar para extraer el contenido de la palabra. Lo tritura. La oración le saca el sabor. Miren los ejemplos tan precisos que pone este monje. La oración le saca el sabor, extraer el sabor de la palabra. Y la contemplación es la dulzura misma que alegra y conforta, lo que ya queda impreso en el alma. Ese es el resultado de hacer la lección divina. Vamos a mirar un poco más de cerca la carta que Guigo el Cartujo dirigió al hermano Gervasio sobre la vida contemplativa. Dice así: el hermano Guigo a su querido hermano Gervasio: que el Señor sea tu alegría. Hermano, 2 puntos. Aquí nos va a hablar de los 4 peldaños de la escalera espiritual. Escuchemos. En cierta ocasión estaba ocupado en trabajos manuales y comencé a pensar sobre la actividad espiritual del hombre. De repente se ofrecieron a mi corazón 4 peldaños espirituales, concretamente la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esta es la escala de los monjes por la que se sube de la tierra al cielo. Escala sin duda dividida en pocos escalones, pero de inmensa e increíble altura.
Su parte inferior está apoyada en la tierra, mas la superior penetra las nubes y escudriña los secretos de los cielos. La parte inferior está muy pegada a la tierra. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede leer la palabra. Cualquier persona se puede acercar a leer. Ese es el primer paso, el primer escalón. Si esa persona logra encontrar allí el tesoro, logra descubrir allí el tesoro a través de la meditación, entonces va a ir ascendiendo. Y luego, al descubrir que allí está la verdad que salva, lo va a pedir en la oración. Y el Señor le va a escuchar la voz y le va a permitir llegar a la contemplación. Eso es lo que le dice. Aunque Guigo hable de peldaños, escalones o grados, no hay que pensar en la lección como un esquema fijo e inflexible que requiere haber superado el primer peldaño antes de acceder al segundo y así sucesivamente. ¿Por qué les digo esto? Porque en la práctica uno apenas está en el primer paso y por una gracia especial de Dios, ya el alma está elevada y está contemplando. Oiga, y todavía no ha meditado y no ha orado. Pero ese es el poder de la palabra. Tú vienes cansado, necesitado, hambriento. Abre la palabra, empiezas a hacer lección. No llevas 5 minutos y ya el Señor te está dando las respuestas a todas tus inquietudes. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. En la práctica, los 4 peldaños están interrelacionados y se reclaman el uno al otro. Pues aun cuando una persona haya alcanzado el grado de la contemplación, siempre tendrá que estar leyendo la Escritura. Aunque alguien ya esté en la cima de la contemplación, no puede prescindir de la lectura de la palabra. Nunca un santo va a decir, no, yo ya conozco a Dios, yo ya no voy a misa, yo ya no comulgo, yo ya no me confieso, yo ya no necesito leer la palabra. No, es mentira. Aunque ya esté en la contemplación, siempre accede a la palabra para volver a elevar su espíritu y para avanzar cada vez más. ¿Cuál es la función de cada uno de estos peldaños? ¿Cuál es la función de estos peldaños? Dice Guigo al hermano Gervasio, la lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada. La meditación la descubre. La oración la pide. La contemplación la saborea. La lectura pone como un sólido alimento en la boca. La meditación lo mastica y desmenuza. La oración percibe el gusto. La contemplación es la dulzura misma que alegra y alimenta. La lectura es como la corteza. La meditación como la médula, ya lo más íntimo. La oración, la petición de lo deseado. La contemplación, el gozo, el deleite de la dulzura ya alcanzada. Eso es lo que hace la contemplación. Asimismo, el principiante que se inicia en la lectura de los textos bíblicos deberá aportar desde el primer momento una actitud contemplativa mientras lee. Ya lo decía el propio Guigo. Desde que uno inicia la lectura, uno tiene que tener actitud de contemplativo. ¿Por qué de contemplativo, mis hermanos? Porque si yo me acerco al texto de cualquier manera, una lectura superficial, poco o nada voy a alcanzar. La actitud contemplativa consiste en mirar más allá que con los ojos. Es empezar a poner el alma en el texto. Es fijarse en los detalles. Hay gente que con una lectura logra extraer mucho. ¿Por qué? Porque es mucho más detallista, mucho más contemplativa, se fija. Y el Señor le va permitiendo interrelacionar ideas. El Señor le va permitiendo adentrarse más en el contenido del texto. Hay que pedirle al Señor esa gracia. Desde el mismo momento donde uno toma la palabra en las manos, ya debe estar contemplando. Lo dice el propio Guigo. De todo esto podemos concluir que la lectura sin la meditación es árida. La lectura sin la meditación es árida. La meditación sin la lectura es errónea. Oiga, la meditación sin la lectura es errónea. La oración sin la meditación es tibia.
La oración sin la meditación es tibia y la meditación sin la oración es infructuosa. Una meditación sin oración es infructuosa. La oración con la devoción sirve para alcanzar la contemplación. La obtención de la contemplación sin la oración resulta rara o milagrosa. Es decir, que todos los peldaños están estrechamente unidos. Por eso es la escalera de los monjes. Esto es lo que el mismo Jesús nos enseña a hacer, diciendo: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. En efecto, ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Mateo 11:12. Hermanos, la dedicación a la palabra es lo que nos permite encontrar y descubrir los tesoros más hermosos en la misma. Es la aplicación a la palabra, el detenerme en la palabra. En conclusión, la escala de los monjes no describe una simple técnica espiritual o una mera forma de orar a partir de la Biblia. Mucho más que esto, lo que el prior Cartujo traza en su obrita, en sintonía con la espiritualidad de su tiempo, es todo un camino de transformación espiritual integral, que empieza por la corteza, es decir, la lectio, prosigue a través de la meditatio y la oratio, llega a su cumbre en esta vida en la experiencia divinizante de la contemplatio y desemboca, o al menos debería desembocar, en el mar abierto de la visión de Dios en la eternidad, donde la contemplatio degustatio alcanzará la plenitud definitiva y su estabilidad. Cesará la intermitencia de las visitas y se establecerá por fin la presencia. Cuando yo me acerco a la palabra, yo me deleito en Dios, pero luego me toca seguir en mis quehaceres. En cambio, cuando desemboquemos en el cielo, ya no será una visita que yo haga a la palabra una vez al día, una vez a la semana, sino que yo ya voy a tener la presencia constante de Dios. Miremos lo que dicen las palabras de un experto sobre la lectio divina, Hilary Rager. Él es gran conocedor de la lectio divina. Dice lo siguiente: una lectura orante significa que mientras se lee, ya sea mental o vocalmente, a solas o en grupo, la mente considera atentamente las palabras del texto, pero al mismo tiempo la imaginación y los afectos vuelan para tomar conciencia de aquello que Dios nos dice concretamente ahora. Y aquí, a través de aquellas palabras, se establece un coloquio en el cual respondemos con corazón agradecido a aquello que Dios nos dice, promete o advierte. Y entonces, interpelados por la palabra, nos convertimos a la voluntad divina. Si tan solo hoy escucharas la voz de Dios en vuestro corazón. Salmo 95. Interpelarnos por esa palabra. El texto sagrado es río de agua viva, por cuyo curso Dios llega al corazón del hombre, convirtiéndose en trampolín desde el que el orante salta y una y otra vez hacia Dios. La palabra es un trampolín para encontrarnos con Dios, pues la palabra es el mismo Dios. Las palabras divinas, que son iguales para todos los que las escuchan en una misma asamblea o las leen en lugares muy distintos, suscitan en cada persona unas resonancias personalísimas y por tanto variadas, como si cada uno bordease el texto sagrado con sus intuiciones personales y lo enriqueciera con sus sentimientos más profundos. Cada uno va a encontrar algo diferente en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. No es que esta sobrecarga personal sea más importante que la palabra de Dios, pero sin ella la palabra resbala y la oración enmudece.
Es decir, mis queridos hermanos, que cuando Dios nos habla a cada uno personalmente. También nos habla comunitariamente, pero la palabra me toca a mí, en mi realidad, en mi situación, en mi circunstancia. Y aunque es la misma palabra para todos, a cada hombre de cada época, de cada lugar, le he hablado con unos matices diferentes. Y no es que lo mío sea más importante que la palabra, no, es que la palabra se va moldeando a mi capacidad. Por eso no será lo mismo lo que le diga una palabra a un monje que vive por allá en las montañas, que lo que le diga la palabra a un esposo que tiene 4 hijos, que tiene que ir al trabajo todos los días. Sus realidades son diferentes, pero en uno y en otro la palabra se actualiza y le dice lo que esa persona necesita escuchar, siendo el mismo texto. No es lo mismo lo que la palabra me dice a mí como sacerdote que lo que te dice a ti como laico. La palabra nos va interpelando, aunque es la misma, pero a cada uno nos va hablando en su sentido más profundo. Esto es lo que nos dice este experto sobre la lección divina, porque allí entra en concurso también la imaginación, los afectos, los deseos. La palabra va tocando a fin de que se pueda quedar impregnada en el alma. El alma es la que contempla. La razón, que es una potencia del alma, es la que lee y la que medita. Pero luego el alma es la que ora, el alma es la que contempla. Ya no se contempla con la razón, se contempla con el alma, es decir, con una realidad más profunda. Por eso es que se va avanzando, se va creciendo hasta llegar al contacto con Dios. Hermanos, hasta aquí la lección del día de hoy, que es un poco lo que debemos de tener en cuenta para hacer la lección divina. Démonos cuenta que todavía no hemos explicado el paso a paso de lo que es la lección divina. De esto nos vamos a ocupar en las próximas secciones. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quería pues que tuviéramos estos conceptos básicos, pero que son tan importantes para cada uno de nosotros. Las disposiciones exteriores, las disposiciones interiores, y que nos adentráramos ya en lo que es propiamente esa escalera espiritual, la escalera de la contemplación, donde tiene 4 peldaños. El peldaño más básico, el alexio, está más pegado a la tierra. El peldaño más superior traspasa las nubes y nos hace tocar el cielo. Es decir, nos permite entrar en contacto con Dios, y ese peldaño se llama la contemplación. Esto es hermoso y vamos a irnos adentrando cada vez más en esta lección divina que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes. Si quedan dudas, inquietudes, las pueden poner allí en el cuadro de los comentarios, en la caja de los comentarios, para hacer retroalimentación de lo que ustedes van comentando. Que Dios les guarde a todos.